Hoy Conchi no va a salir en el vídeo, solamente os voy a hablar yo. Quizás porque vamos a tratar un tema, o mejor dicho, voy a tratar un tema un tanto escatológico. Hoy os voy a presentar algo no muy normal en este canal, un brico, concretamente cómo transformar un poti químico en uno seco, con un apaño de 8 o 10 euros. Bueno, yo creo que no tanto. Puede ser hasta gratis, dependiendo de las cosas que tengáis por casa. Venga, vamos a ello. Hola, hace unos días, concretamente unos vídeos atrás, os hablamos que nuestro poti químico lo habíamos reconvertido en poti seco, no de forma permanente, sino de manera alterna. Es decir, en aquellas ocasiones que nos interesaba que fuera seco lo era, pensando mucho en las áreas estas de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Podéis ver el vídeo, pero eso es lo de menos. Y en otras ocasiones, sencillamente porque, bueno, era interesante, a lo mejor por no disponer de un punto de vertidos de váter químico, pues el tener un poti seco siempre era, bueno, más útil porque según qué momentos, pues era más higiénico, también más acorde con el medio ambiente. En fin, el caso es que hicimos este comentario y hemos tenido al respecto algunas peticiones sobre que cómo se hacía o cómo habíamos transformado este váter químico en uno seco. Bueno, pues la verdad es que es muy sencillo. El resumen se podría decir que es tan simple como coger una bolsa de basura, meterla dentro del váter y cerrar la parte del desagüe del váter y santas pascuas. Pero bueno, esta es la parte fácil. De hecho, empezamos haciéndolo así. Pero bueno, con el tiempo vimos que esto tenía algunas incomodidades porque a veces las partes sólidas, que era lo que se pretendía depositar, pues era de alguna manera inviable que solamente fueran partes sólidas y sin querer o de forma involuntaria aparecían también líquidas. En fin, que no era lo más propicio, aparte que la bolsa de basura era muy grande. Dándole vueltas a la cabeza, pues se nos ocurrió hacer un invento. Y este es el invento que es básicamente esto, pero mucho más depurado. Entonces, os vamos a comentar un poco cómo lo hicimos. He tomado nota de lo que vamos a necesitar. Son cosas que se encuentran por casa, no son muy complicadas. Lo primero que necesitamos, en nuestro caso, y además yo lo hice así porque estábamos en la autocaravana, no estábamos en casa y los recursos eran menores, tanto en materiales como en herramientas. Entonces vamos a intentar simular cómo lo hicimos en aquel momento y lo que tenemos a nuestro alcance. Lo primero, una caja vacía de leche del Mercadona. Esperáis primero o sacáis lo que son los brick y esto va a ser útil. Por cierto, Mercadona no patrocina este vídeo. Otra cosa más. Un vaso para hacer yeso. Realmente esto no sé cómo se llama. Esto yo lo tenía por casa. Le he dado nombre de vaso, pero esto se vende en las grandes superficies, en los establecimientos como Leroy Merlin o ferreterías, y no es más que un vaso de plástico que es bastante maleable, se puede, en fin, es flexible, es como de goma, y esto se utiliza para hacer yeso, para pequeñas reparaciones en casa, que como veis es un vaso muy pequeñito y para aplicar, pues no sé yo, en alguna cosa que se haga en casa. Y luego a la hora de limpiarlo es muy sencillo porque al ser flexible, en fin, esto lo podéis encontrar en cualquier tienda de bricolaje. Tamaño, pues bueno, este veis que no sé cómo decir, pues como mi mano, mis 4 dedos, es perfectamente válido. No tiene mayor importancia que sea poco más grande, poco más pequeño. Lo que sí que es importante es que sea troncocónico, que no tenga las paredes rectas. Yo todos los que he visto son así, Luego veremos por qué tiene que ser así. Otra cosa que necesitamos. Sigo mirando. Lápiz o bolígrafo. También valdría un rotulador. Una taladradora y la broca. Pues nada. Una taladradora y una broca. La broca, cuanto más gorda, casi mejor. Luego veréis también por qué. Una lima redonda y otra plana. Lima redonda y lima plana.
Una cuerda o un hilo. Yo al final aquí no tenía muchos recursos. Lo ideal para esto es un compás. Si tenéis un compás, olvidaros de todo. Yo al final lo hice con el pequeño costurero que llevamos en la marquesita, una aguja, un hilo. Bueno, aquí hay más hilo y con esto os podéis apañar. También valdría en lugar de aguja un alfiler, una chincheta, un clavo. Bueno, luego veremos a ver. Pero lo ideal sería un compás. Pero aquí no hay compás. Un metro. Un metro una regla. Siempre hay que hacer medidas. Flexómetro en este caso, es mejor que una regla, porque la regla al ser rígida es un poco más complicada. También necesitamos una sierra, porque nos va a tocar cortar un poquito, y unas tijeras. Cualquier tijeras valen. Estas son muy grandotas, pero valdría unas tijeras de costura normal también, porque con ella lo que vamos a cortar es la caja del Mercadona. Y también vamos a necesitar bolsas de excremento de perro. Si tenéis perro, no lo tenéis que comprar. Si no, esto en el Chino, en el Mercadona, en cualquier sitio de cosas de estas. En tiendas de animales, por supuesto. Y ya está. Estos son todos los materiales. Sí que vais a necesitar luego donde se va a reproducir el trabajo, pero lo contaré luego. Esto sí que es probable que yo tenía por casa el tema, pero bueno, también lo podéis encontrar fácilmente en tiendas de bricolaje y si no, si rebuscáis por casa a lo mejor tenéis alguna cosa. Eso lo mostraré al final, que será cuando ya quede el producto más o menos listo y preparado para la misión que se le espera que cumpla. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a ponernos con ello y al tajo. Nos vamos a poner manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es la caja del Mercadona de la leche, que valdría cualquier cartón, cartulina, algo que sea fácil de cortar y de doblar, pero que tenga cierta rigidez. O sea, una hoja de papel no valdría. Pues lo primero es desmontarla, abrirla a modo de cartón, de cartulina, y vamos a abrir el váter. Este que tenemos nosotros es un Tefort. Bueno, en principio valdría cualquier marca. Quiero decir, yo todos los que he visto tienen el sistema donde se va a apoyar, con lo cual valdría. Entonces, en este concreto, levantamos las dos tapas porque vamos a tomar medida. Y entonces, en esta ranura, en esta marca que lleva aquí, que es por donde sale el agua, cuando se le da el botoncillo del desagüe para la limpieza, pues vamos a tratar de hacer una plantilla para que encaje en todo este reborde que está justo alrededor. Entonces, pues nada, con el cartoncillo este vamos a ponerlo de tal manera, vamos a hacer una idea aproximada de por dónde vamos a hacer primero un corte a lo bruto para que vaya entrando, ¿vale? Esto es un poco en plan bruto. Vamos a coger las tijeras que se me han olvidado, ¿eh? No os vayáis que vengo ahora. Ya he encontrado las tijeras, he ido a por ellas. He hecho un par de marcas así con el lápiz, a grosso modo. A ver, antes de las tijeras. Esto no lo podemos ahorrar, ¿eh? Quiero decir que me lo podía haber ahorrado, pero os quiero poner un poco cómo fue el sistema. Esto es un poquito de paciencia, no tiene tampoco mucho secreto. Hacer unos grandes cortes. Yo os digo que si tenéis una cartulina, un cartón, de una caja, cualquier cosa vale. ¿Vale? Todo esto lo vamos a apartar, que ya no nos hace falta. Y ahora es cuando vamos a empezar ya con el tema un poquito más fino. Pues nada, consiste en doblarlo. Aquí esto es un poquito de maña. No tiene esto mucho secreto. Y con el lápiz le vamos a ir haciendo un poco la marca así de por dónde debería de ir el corte, ¿no? Vale. Más o menos. Y ahora empezamos un proceso de recorte. Esto hay que hacerlo con cuidado porque lo ideal es que cortéis un poquito de menos. Hacéis la marca más o menos así. Y el tema es que encaje. A ver.
Bueno, pues aún no encaja bien del todo. La marca es un poquillo tosca, pero bueno, vais viendo un poco. El tema es que lo hagáis lo más aproximado posible, ¿eh? Yo creo que así. Vamos a ver. Otra. Vale. Bueno. Más o menos lo tenemos bastante bien. Vale. Un poquito por aquí vamos a cortar. Parece que está un poquito grande. Y pues ahí lo tenemos. Encaja más o menos bien, ¿eh? Luego el ajuste fino, más vale que entre, que os quede un poquito, en todo caso, grande. El ajuste fino, luego lo haremos, ¿no? Vale, pues ya tenemos esta parte. Otra cosa, vamos a calcular ahora el centro. Voy a ir a por el metro y continuamos. Ya tengo el metro, vamos a hacer unas medidas y ahora lo que hay que calcular es concretamente dónde van a ir los esfínteres, tanto el de sólidos como el de líquidos. Vamos a empezar por el de sólidos. Y vamos a empezar por el de sólidos porque este esfínter es común tanto al sexo masculino como al femenino, porque con el otro vamos a tener algún cálculo un poquito más delicado. Bien, para hacer esto, vamos a doblar esto por la mitad para calcular el centro. Esto no es necesario que sea muy preciso, pero bueno, que tengamos un cálculo más o menos. Bueno, pues aquí tenemos el centro. Lo podéis hacer con una regla también. Vale, esto es marcar aquí a ojo. Y ahora lo que vamos a ver es la distancia que tenemos desde el filo donde se va a apoyar nuestro invento hasta el centro del desagüe del inodoro. Entonces esto lo vamos a hacer un poquito a ojo. Y yo tengo aquí pues unos 8 centímetros y medio, ¿vale? Pues nada, sobre esta línea vamos a calcularlo. Vamos a medir los 8 centímetros y medio. Y este va a ser el centro del desagüe del inodoro, que doy por hecho que quien lo calculó debió de hacer una media de dónde estaba el esfínter humano, vamos, de dónde estaba el culo, en una palabra, que es lo que estamos hablando, de dónde coincide el culo una vez que nos sentemos para que sea el agujero donde se acumule, sea el receptáculo de los excrementos. Bueno, muy escatológico hoy todo esto. Vamos a salir de aquí y vamos a hacer un poco todo el cálculo en la mesa, donde vamos a ver ya un poquito, vamos a ir afinando ya todo este asunto, ¿vale? Venga, vamos a cambiar de sitio. Bueno, vamos a continuar con el tema. Este es el vaso que yo tengo. El que tengáis no será exactamente de la misma medida, con lo cual tenéis que tener en cuenta que estas medidas que yo voy a dar no serán válidas para vosotros. En mi caso, mide 13 centímetros de diámetro la boca, y entonces nosotros lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Voy a contar sobre 12 y digo 12 porque esto va a ir introducido en un agujero que le vamos a hacer. Entonces, por eso de ahí que sea troncocónico, que no sea recto, para que no se cuele, para que llegue un momento que frene. Entonces, si le diera 13, pues lógicamente se colaría por el agujero. Entonces vamos a contar como 12 centímetros de diámetro, la mitad del radio serían 6, y ya he preparado aquí un hilo con la aguja. Esto lo suyo es el compás, pero es que no tengo compás aquí. Entonces he preparado un hilo con una aguja que he colado por este lado y he frenado ahí, y le he hecho un nudo que ya está a esta medida. De hecho ya he hecho antes un pequeño esbozo. A ver, si meto la punta, si soy capaz, aquí está. He hecho un pequeño esbozo. Entonces, bueno, se trata ahora de marcar, a ver que me estoy yendo, de marcar sin que se me escape. Vuelvo a repetir que aquí lo ideal es un compás y ya está. Y aquí tenemos el agujero, ¿vale? Pues nada, vamos a proceder ahora a cortarlo, a quitar la aguja que ya me he pinchado y continuamos ahora. Bueno, ya hemos quitado la aguja, la herida tampoco ha sido para tanto. Y vamos a recortar ahora lo que es la plantilla del...
Vamos a darle aquí, hemos marcado ya un poquito más fuerte con lápiz porque había un par de intentos que no eran muy correctos, ya he marcado el correcto y vamos ahora pues a recortar todo esto, ¿eh? Esto, como os digo, tanto como en el primer ataque, que ha sido el exterior, más vale que os quedéis un poquito grandes que no pequeños, o sea que no os paséis, porque si cortáis de menos luego tiene arreglo. Entonces, esta plantilla vamos a ir retocándola poco a poco, la vamos a ir poniendo en el inodoro una y otra vez. Vamos a ir haciendo pequeños retoques en la parte exterior, me refiero, hasta que la dejemos bastante exacta. Y lo mismo vamos a hacer ahora con esta otra parte de donde va a ir el vaso del yeso, que le he dado yo ese nombre. Bueno, pues más o menos quedaría así. Entonces el tema es que entre, como veis, pues a la hora de entrar, al ser tronco cónico, porque si fueran las paredes rectas se colaría, se nos saldría por el otro sitio. Entonces el tema es que quede así, ¿no? Que se atranque. Esto iría sujeto en el inodoro, en el reborde que hemos visto, y esta parte, pues, raca, quedaría colocada. Aún habría que recortarla un poquito más. Para mi gusto, yo creo que debería entrar un poquito. Casi cuanto más haces quede mejor, cuanto más bajo mejor, pero nunca que se os caiga. Entonces, bueno, le podemos dar un recorte más fino hasta que quede como nos gusta. Y bueno, esta sería la parte de sólidos. Ahora queda la otra parte. Ahora esto es un poquito, esto sí que ya es prueba y error. El otro esfínter, en el caso masculino, es relativamente sencillo, porque aquí lo que tratamos es de no mezclar sólidos y líquidos, porque, claro, se rompería todo el tema. Si podemos separar la parte de sólidos, es tan sencillo como tirarlo en cualquier basura, o sea, no hay problema. Es como cuando los que tenéis perro, cuando sacáis al perro, pues lo metéis en una bolsa de plástico y termina en un contenedor de basura. Pues esa es la opción, que vaya por la basura ordinaria, a orgánicos. Pero claro, tenemos que separar sólidos y líquidos. Entonces, la parte masculina. La parte masculina, a ver, separar sólidos que ya hemos dicho que van aquí, quedarían aquí alojados. Lo que tenemos que hacer es una abertura aquí, en esta zona. Una abertura para que se vaya por el desagüe del váter. Entonces, el poti quedaría sencillamente para los líquidos y los sólidos quedarían recogidos aquí, en esta parte. De forma que podrían ir a la basura ordinaria y la parte de líquidos iría sin producto químico al poti y lo único que le añadiríamos sería algo de vinagre de limpieza. Y entonces podría, bueno, desecharse en cualquier lugar apropiado, ¿no? Pero en ningún momento ya estaríamos hablando de productos químicos, con lo cual no necesitaremos un sitio específico para vertido de poti químico. Entonces, ¿cómo hacemos aquí esta parte para que no sea incómodo y a la hora de estar sentados de una forma natural cada deposición vaya a su sitio correcto? O sea, tanto la deposición de sólidos como la micción pueda ir al sitio adecuado. Pues en el caso masculino no hay mucho problema, porque al disponer de un apéndice movible es cuestión de atinar, pero en la parte femenina es un poco más complejo. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, pues yo voy a decir cómo lo he calculado. Pues prueba y error. Tenéis que disponer, en mi caso, de una persona del otro sexo, que le hagáis una prueba. En mi caso, al no disponer del otro sexo en mis propias carnes, pues me tengo que fiar de lo que me digan. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, pues después de algún que otro intento fallido y acertado, llegamos a la conclusión de que con 10 centímetros desde el filo, o sea, desde el extremo opuesto, con 10 centímetros era suficiente. 10 centímetros desde aquí, marcamos así, y fue tan sencillo como hacer una media luna un poco a ojo, tampoco hace falta grandes cálculos. Una media luna a ojo y, bueno, el mismo tema de antes. Los filos los corté un poquito, el mismo tema de antes. Es preferible que se quede pequeño y lo vayáis agrandando en función de las necesidades. Y ya está, tijera y a cortar, no tiene mucho secreto.
doy por hecho de que aquí centímetros más o menos, pues no tiene mayor importancia. Y así queda el tema. Esto es bastante simple. Cortamos esto así y así se nos quedó. Esta es la pieza. Este rebaje que le he hecho, este corte, pues bueno, es un poco a modo decorativo. Podría haber venido recto, vamos, en curva, en media luna. Y lo importante es que desalojéis aquí un espacio, pues para que los componentes femeninos de la familia, o en el caso de que seáis mujeres, pues tener en cuenta de que hay que desalojar por este espacio y que debe quedar libre para que se evacue la parte del poti sin ningún problema. Podéis venir más para acá, siempre y cuando que no toquéis esto y que aquí tenga un mínimo de estructura, de rigidez para que se mantenga. Con esto, en nuestro caso, ha sido suficiente, ¿no? Pues aquí está la plantilla. Esta es la plantilla que la tenéis que trasladar ahora ¿a dónde? Pues la tenéis que trasladar a un elemento que obviamente sea impermeable, no un cartón, porque con la humedad se os va a estropear, que tenga cierta rigidez, que no sea como esto de blandengue, porque esto no vale, porque esto solo es una plantilla. Entonces, ¿dónde lo deberéis de llevar? Para mí, y también esto es un simple trozo de plástico que tengáis por casa. Si tenéis un plástico, este es muy rígido, este concretamente que yo tengo es metacrilato. Yo no os aconsejo que lo hagáis en este material, en metacrilato. El metacrilato tiene varios inconvenientes. Yo lo que pasa es que lo tenía por casa y entonces, pues bueno, me pareció, ya que lo tenía, pues esto me ha valido. Pero no compréis metacrilato porque es muy caro, no merece la pena que gastéis dinero en algo que tiene que ser un cacho de plástico. El metacrilato tiene otras utilidades. Yo este era un trozo que tenía pues para un tema que hice en casa hace tiempo y me sobró un trozo, pero para esto no merece la pena. Ya digo, es caro, es muy duro, a la hora de trabajar es muy duro y vais a penar mucho en hacer todo este recorte como yo pené, y luego es quizás demasiado pesado también, ¿no? Para lo que es. Entonces, oye, si tenéis metacrilato como yo, pues bueno, pues al caballo regalado no se le miran los dientes. Pero creo que es más sencillo que compréis un trozo de plástico en cualquier gran superficie de estas, o ferretería industrial o gran superficie de estos de manualidades o de bricolaje vais a encontrar, y un trozo de plástico de plexiglas os puede valer. En fin, hay distintos modelos, hay distintos tipos de plástico que os valen, que son mucho más baratos, más fáciles de trabajar, quizás no sean tan rígidos, pero tienen la suficiente rigidez y ya está. Y lo que tenéis que hacer, este está hecho, evidentemente no os voy a hacer uno nuevo porque ya lo tenía hecho, es cuestión de poner la plantilla, marcar con un rotulador o marcándolo con un puntero, con algo, con un lápiz, un bolígrafo que quede marcado, y una vez hecho la marca, pues aquí es donde entran las herramientas un poco más brutas ya. Taladradora, para la parte central hacer un par de taladros donde pueda entrar la hoja de sierra, de ahí que cuanto más gorda la broca casi mejor. La sierra que tenéis que meterla y recortar según el dibujo todo alrededor. Y la parte externa, pues ya está. Sierra que te di, aquí no hace falta la taladradora si tenéis por dónde entrar. Y raca, cortecito. Una vez con toda la paciencia, si utilizáis un material plástico que tenga cierta rigidez pero que sea blando, vais a sufrir muy poco. Casi con unas tijeras a lo mejor lo podéis hacer. Porque esto no hace falta que tenga una gran rigidez, porque no va a soportar gran peso. Depende de la comida, lo copiosa que haya sido el día de antes, soportará más o menos peso, pero no creo que sea una gran cantidad. Con lo cual no hace falta que esto sea rígido. Y luego para desenterrarlo, pues de ahí las dos limas que os nombraba antes. Una lima redonda para la parte interna, para que quede un poco curioso, y la plana pues para la parte externa. Y ya está. Y tenéis este invento, que en este caso mío es transparente, pero puede ser translúcido, opaco, como queráis, no tiene mayor importancia. Y vamos a ir a la taza del váter para ver cómo queda todo el sistema montado. Porque ahora lo que hace falta es las bolsas de perro, cómo van. Venga, vamos allá. Bueno, pues vamos a la prueba de fuego. Consiste en levantar las dos tapas, coger el invento que nos hemos hecho, la parte está abierta, ya sabéis, para adelante, para lo propio, y la parte de atrás se coloca, entra perfectamente, de aquí no baja, y como veis, el agujero coincide con el de abajo, que supongo que el que diseñó el váter ya pensó que el otro tercer agujero que falta iba a estar justo encima. La bolsa de perro,
Sí que tenéis que tener en cuenta, cuando compráis esto, que entre la bolsa de perro, que no sea más grande. O sea, que tenga la posibilidad de entrar. Esto es sencillo. La bolsa de chucho se mete aquí, mete bien para adentro y como veis aquí perfectamente. Yo creo que estos cacharros que venden para hacer yeso y tal, caben todas las bolsas de perro, pero es la precaución que tenéis que tener. Y nada, se coloca aquí dentro y Santas Pascuas. Se baja la tapa, el tabloncillo y uno se puede sentar aquí. Por cierto, que os quede claro que he lavado el váter hasta con lejía, ¿eh? O sea, por eso lo estoy tocando con tanta tranquilidad. Se puede comer en él. Bueno, bromas aparte. Ya lo único que quedaría es sentarse y yo, a modo de simulación, pues lo único que he encontrado más parecido son 3 piedras. No tiene por qué ser tan pesado. Una vez terminado, la parte líquida va por aquí, está abierto el poti, con lo cual queda separado perfectamente. Y una vez que hemos terminado, es tan sencillo como retirar el invento, coger la bolsita, hacerle un nudo y esto queda totalmente limpio y sin ningún tipo de... Vamos, esto lo que se ve manchado es porque en casa se usó para hacer yeso y es lo que está así. Pero vamos, esto no toca absolutamente los excrementos en ningún momento. Y ya está, la bolsa a la basura, a los residuos sólidos urbanos. Esto nosotros lo tenemos aquí siempre, junto a la escobilla del váter, y el invento pues queda aquí detrás, que es donde nosotros lo colocamos, que tampoco se mancha, y ya está. El tema es así de sencillo. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os sea útil. Como veis, no es ninguna cosa del otro mundo, es una cosa bastante sencilla, pero a nosotros nos resulta bastante útil y sencillo. Es básicamente ponerse a ello, dedicarle un ratito, no tiene gran complicación hacerlo, y tampoco tiene que quedar especialmente bonito porque quien lo va a ver solo es un ojo y ese ojo ya sabéis cuál es, aunque quede un poco feo y tosco, no pasa nada porque es perfectamente funcional, con que no se os cuele para adentro es suficiente, con que trabajo no tiene gran cosa, ¿vale? Pues nada, aquí os dejamos hoy con este vídeo un poco raro. Otro día más y Conchi no está para deciros y en otro sitio. Venga, adiós.